Quédate hasta el final, porque esta historia encierra una verdad que podría liberarte de una de las cadenas más invisibles, la necesidad de ser amado por todos. Comenta la palabra valor si alguna vez te sentiste obligado a fingir para ser aceptado. Elías era un hombre sencillo. No buscaba grandeza, solo calma. Pero vivía en un mundo donde la calma parecía un lujo. Donde quien hablaba más fuerte era escuchado, donde la apariencia valía más que la verdad, y donde ser diferente se pagaba caro. Desde joven aprendió que para recibir amor debía adaptarse. Su madre le decía, sé amable y todos te querrán. En el colegio escuchó, sé como los demás y encajarás. En el trabajo le repetían, haz lo que esperan de ti, no lo que sientes. Y sin notarlo, Elías fue borrándose. Durante años fue aquello que el mundo aprobaba, correcto, complaciente, disponible. Aplaudía cuando no estaba de acuerdo. Sonreía cuando quería llorar. Callaba para no incomodar. Y con el tiempo, ya no supo quién era detrás de todas esas máscaras. Una tarde, mientras caminaba por las calles del pueblo, notó algo extraño, la sensación de estar rodeado de gente y sentirse completamente solo. Esa soledad silenciosa que no viene de la falta de compañía, sino de la falta de conexión con uno mismo. Esa noche, al llegar a casa, se miró al espejo. Su rostro le pareció ajeno. No era fealdad lo que veía, era ausencia. Como si su reflejo estuviera vacío de alma. Se sentó, tomó un cuaderno y escribió, ¿qué he hecho con mi esencia? El silencio le devolvió la pregunta. Cerró los ojos y recordó una frase que había leído de Epicteto. Si deseas ser amado, ama tú primero. Pero no a los demás, sino a ti mismo. Por primera vez entendió lo que esa frase significaba. No era egoísmo, era orden. El amor, pensó, no nace de la aprobación externa, sino de la paz interna. A la mañana siguiente, decidió caminar hacia el río. El agua fluía como siempre, indiferente a las miradas. Y se dio cuenta, el río no necesita que lo admiren para seguir su curso. Simplemente fluye. ¿Por qué yo no puedo hacer lo mismo?, pensó. Durante días, empezó a observar la naturaleza como si buscara respuestas. Las flores no se comparaban. Las nubes no pedían permiso para moverse. El viento no pedía aplausos para soplar. Todo en la naturaleza simplemente era. Y recordó las palabras de Marco Aurelio. Vive conforme a la naturaleza, y nunca te sentirás en conflicto. Elías entendió que su sufrimiento no venía de ser distinto, sino de resistirse a su propia naturaleza. Había vivido buscando ser amado por lo que fingía ser, no por lo que realmente era. Y así empezó su cambio. Dejó de decir sí cuando quería decir no. Dejó de disculparse por tener sueños diferentes. Dejó de explicarse ante quienes nunca lo entenderían. Al principio dolía. Perder la aprobación de los demás se sentía como perder una parte de sí. Pero poco a poco comprendió que lo que estaba perdiendo no era amor, era dependencia. Y la dependencia, pensó, es la forma más sutil de esclavitud. Una tarde, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un anciano sentado sobre una roca. Tenía el rostro sereno y los ojos llenos de tiempo. Elías lo saludó con respeto, y el anciano, sin mirarlo, dijo: «Pareces alguien que ha estado intentando encajar en una forma que no le pertenece». Elías se sorprendió. «¿Cómo lo sabe?». El anciano sonrió. «Porque todos lo hemos hecho. Pero solo unos pocos se detienen a preguntar quién son en realidad». Elías se sentó a su lado. «¿Y cómo se recuerda quién es uno?», preguntó. «Mirando lo que haces cuando nadie te observa», respondió el anciano. «Ahí está tu verdad». Guardaron silencio un momento. El sonido del viento entre los árboles parecía completar la conversación. El anciano entonces añadió: «Séneca decía que quien se basta a sí mismo, nunca es pobre. Pero ese bastarse no significa cerrarse al mundo, sino no depender de él para sentir valor». Elías se quedó pensativo. Bastarse a sí mismo. ¿Cuántas veces había buscado que alguien más le confirmara que valía la pena? Y ahora comprendía, esa confirmación siempre había estado dentro. Esa noche volvió a casa y encendió una vela. La llama danzaba suavemente, y pensó, el fuego no pide permiso para arder. Solo necesita oxígeno. Tal vez mi alma es igual. Comenzó entonces un proceso silencioso, casi invisible. Cada día, una pequeña decisión distinta. Elegir el silencio antes que el ruido. Elegir la honestidad antes que la aprobación. Elegir la calma antes que la prisa.
Y aunque el mundo no cambió, su mirada sí lo hizo. Donde antes veía rechazo, ahora veía libertad. Donde antes sentía soledad, ahora encontraba espacio. Pasaron las semanas, y quienes lo conocían notaron algo distinto. Ya no se disculpaba por existir. Ya no buscaba pertenecer. Caminaba con serenidad, como quien ha dejado de huir. Un amigo le preguntó: ¿Qué te pasó, Elías? ¿Te ves diferente? Nada, respondió él. Solo empecé a tratarme con el respeto que antes esperaba de otros. Y fue entonces cuando descubrió una verdad que los estoicos habían comprendido hace siglos, que la felicidad no depende de lo que recibes, sino de lo que eliges dar a ti mismo. Marco Aurelio lo escribió con claridad. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Elías empezó a cuidar sus pensamientos como quien cuida un jardín. Cada vez que surgía la voz del miedo: no eres suficiente, nadie te verá, debes esforzarte para ser amado, él la observaba con calma, y recordaba que no todo lo que piensa la mente merece atención. Y así, lentamente, su mente comenzó a ordenar su alma. Una noche, volvió al mismo puente donde todo había comenzado. El río seguía fluyendo, el reflejo seguía esperándolo. Pero ahora no era el mismo hombre. Se miró y por primera vez no vio carencia, sino profundidad. No vio debilidad, sino historia. No vio soledad, sino libertad. Entendió que no se trataba de ser especial, sino de ser real. De dejar de buscar fuera lo que siempre había estado dentro. Y mientras el viento soplaba suave sobre el agua, recordó las palabras de Epicteto. Nadie es libre hasta que no es dueño de sí mismo. Sonrió. Ya no necesitaba que lo eligieran. Porque él ya se había elegido. Y ese fue su renacer. Desde entonces, vivió sin urgencia. Aprendió que el amor no se ruega, se refleja. Que quien te ve con verdad no necesita que cambies, solo que seas. Y que el respeto propio es la semilla de toda relación sana. No volvió a fingir. No volvió a callar su verdad. Y cuando alguien intentaba hacerlo sentir pequeño, recordaba: el juicio ajeno no define mi valor, solo revela la mirada del otro. Con el tiempo, otros comenzaron a inspirarse en su forma de vivir. Algunos le decían que irradiaba paz. Pero Elías sabía que no era magia. Era práctica. Era coherencia. Era la consecuencia natural de haberse reconciliado con su propia esencia. Y tú, que estás escuchando estas palabras, piensa un momento. ¿Cuántas veces te has reducido para caber en la mirada de alguien más? ¿Cuántas veces te has culpado por no ser lo que otros querían? No naciste para imitar. Naciste para ser. Como el cuervo que un día quiso volar como la paloma, pero solo fue hermoso cuando recordó quién era. Tú también tienes un vuelo propio. No lo apagues intentando parecerte a otros. Porque cuando te comparas, te niegas. Cuando te abandonas, te fragmentas. Pero cuando te aceptas, floreces. Y si nadie te ve como eres, empieza tú. Mírate con respeto. Háblate con ternura. Trátate como tratarías a alguien que amas de verdad. El amor propio no es vanidad. Es comprensión. No es orgullo. Es equilibrio. No es distancia. Es raíz. Recuerda siempre lo que dijo Séneca. Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto navega. Tu puerto eres tú. Tu dirección es tu verdad. Y tu tarea, cada día, es no perderte en los mares del juicio ajeno. Porque el amor que se mendiga te ata. Pero el amor que nace de la aceptación te libera. Elías lo entendió demasiado tarde para recuperar los años que fingió. Pero a tiempo para vivir el resto en paz. Desde entonces, caminó por la vida sin disfraz. Y en ese caminar, encontró algo que nunca había sentido antes: ligereza. La ligereza de quien no necesita ser más ni menos. La ligereza de quien, por fin, puede respirar. Y tú también puedes hacerlo. Deja de buscar el amor que te falta y empieza a cuidar el amor que ya tienes dentro. No necesitas cambiar para valer. Solo necesitas recordar quién eres, y volver a volar. Si estas palabras resonaron en ti, compártelas y suscríbete. Porque aquí, en Sabiduría Estoica, cada historia es un espejo. Y cada palabra un recordatorio de que la libertad empieza cuando te eliges. Cuando te miras con compasión. Y cuando entiendes que ser tú mismo siempre fue suficiente.